Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Efesios capítulo 2, versículo 5. Y dice, aún estando nosotros muertos en pecado, o sea, separados por nuestro pecado, separados por la naturaleza con la cual nacimos, naturaleza caída, heredada por el primer Adán, por el pecado allí en el huerto del Edén. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Un versículo que dice muchas cosas, nos aclara muchas cosas, pero quiero enfocarme en el poder de su gracia y todas las cosas que nos ha dado la gracia de Dios, pero en importancia hoy sacar a relucir que nos dio vida. Nos dio vida, que es lo más importante, y dice que aún estábamos muertos en pecados, y estábamos muertos sí, antes de conocer del Evangelio, de la palabra del Señor, en nuestros delitos y pecados. Dice que en los cuales anduvimos en otro tiempo, muertos espiritualmente, sin vida en Dios. La palabra muerte significa separación. Quiere decir que cuando Adán y Eva fueron engañados en el huerto del Edén, que le dijeron, Satanás le dijo, de cierto morirás, no fue su cuerpo el que murió, sino fue su espíritu el que se separó de la presencia de Dios. No fue tampoco su alma la que murió, pues el alma no deja de ser y el alma es eterna. Es decir, no perdió su vida innata al pecar el ser humano, sino murió en el sentido de que Dios no la reconoce, o Dios no la reclama para sí, no la reclama como suya a causa de su estado pecaminoso. Al digamos, cometer un hijo también, un pecado con un padre, un cónyuge, un amigo, un agravio, algo extremadamente ofensivo contra sus seres queridos, esto hace que haya separación, hace que haya enfrentamiento, hace que haya tristeza y hace que se rompan relaciones. Es un ejemplo básico como entre nosotros cuando hay un agravio grande, como estoy nombrando, hace que haya una ruptura entre los vínculos familiares, mucho más aún entre nuestro vínculo principal, que es nuestro Padre Celestial, con el pecador. Eso es lo que hizo, y muchos han tenido la mentalidad de que se puede pecar y no hay problema, y obviamente como a veces no se ven inmediatamente las consecuencias, pero eso es como una cuenta de ahorros también. Cada vez que tú y yo pecamos se va sumando a la cuenta de ahorros, y tarde o temprano Satanás también saca la lista y también pasa la cuenta, y con intereses, porque todo lo que sembramos eso mismo cosechamos. Pero hay veces que el mismo enemigo permite que personas pequen y continúen pecando, y no pasa cuenta porque le conviene que muchos piensen que pecamos y no pasa nada, que no hay consecuencias. Y tal vez fue lo que le pasó también a Adán y Eva, y lo que viene pasando de para abajo en todas las generaciones, y es que vemos que hay pecado, y como no hay muerte física, entonces creemos que no sucedió nada. Pero la palabra de Dios nos deja ver hoy que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es algo muy cierto. Antes de aceptar a Cristo Jesús, todos estábamos muertos en delitos y pecados, por más buenos que creyéramos ser. Porque mucha gente cree que es buena y que vamos al cielo por ser buenos, pero no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, pero por la fe también. Entonces, hermoso ver este resumen de que estando muertos en delitos y en nuestros delitos y nuestros pecados, que es el primer punto del poder de la gracia de Dios,
pasa algo completamente diferente, y es que nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Al Cristo ser crucificado y resucitado, nuestro Papá, nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, dice un versículo antes en Efesios 2:4, por su gran amor con que nos amó, dice que hace posible la vida para todo el pecador. Dice que nos dio, o sea, en el tiempo pasado. ¿Cuándo lo hizo Jesucristo? Cuando murió en la cruz. Cuando muere en la cruz, yo he dicho que 33 cosas Cristo nos dio en la cruz, no solamente salvación, pero las dejó allí en la cruz del Calvario para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo el que decida aceptarlo y recibirlo como Señor y Salvador pueda tener esta misma vida juntamente con Cristo. Entonces ella la dejó en el pasado, hace 2000 años en la cruz. Y cada quien tomamos nuestra decisión a diario de seguirle o no seguirle, de amarle o no amarle, de buscarle o no buscarle, de creerle o no creerle. Porque muchos creen en mitos, muchos creen que van a reencarnar, muchos creen en cantidad de cosas que a veces no caen en la cabeza. ¿Cómo no vamos a creer en el que murió en la cruz? Y lo hizo por ti y por mí, mediante la sangre de un cordero sin mancha y sin arruga, para que ya no estuviésemos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y lo peor aún, separados de Dios. Porque como vimos, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Dios no nos reconoce o no nos reclama como hijos suyos. Nos separa automáticamente de la presencia de Dios. Y Dios no nos puede ver porque Dios es santo. Entonces, ¿cómo hacemos si llegamos a Cristo y aún seguimos pecando? Pues primero, como dice Primera de Juan, nos ponemos a cuentas a diario con Dios. Hijitos, esta carta os escribo para que no pequen más, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que tenemos que ponernos a cuenta con Dios, y el pecado tiene que ser un accidente en nuestra vida, más no un común denominador donde pecamos y ya no sentimos dolor por lo que hacemos. Entonces, en este contexto, poniéndonos en cuentas con nuestro pecado delante de Dios, Dios Padre no te ve a ti ni me ve a mí, porque aún seguimos pecando. Ves a Jesucristo. Por eso dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Dios ve a Cristo cuando quiere ver a un hijo. Él está en medio de nosotros. Por eso nos ve perfectos, por eso nos ve sin mancha, sin arruga a nosotros, pero es porque Cristo está de intermedio y Él es el perfecto. Nos dio vida, potencialmente nos dio vida para todo pecador, para todo el que decide aceptarle, y porque Él quiere que todos seamos salvos. En primera carta de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos, no unos pocos, o como hay esta teoría o falsa doctrina de la predestinación, donde según el calvinismo dice que Dios ya escogió a algunos, Dios ya predestinó a algunos por un versículo que está en la Biblia y es mal interpretado y sacado del contexto. Y esto derriba todo argumento bíblico, porque si Dios ya escogió a unos y a otros no, en vana sería la muerte en la cruz, porque Él ya los escogió. En vano sería tener libre albedrío. En vano sería nosotros poder tener conciencia de pecado y conciencia de eternidad y muchas cosas más que no es el tema hoy. Pero esta doctrina de la predestinación es falsa, errónea y es diabólica también. Es mi concepto. Porque Dios nos dio vida y Él desea que todos procedamos al arrepentimiento. Pero a veces interpretamos que Dios nos dio vida completa sin condición alguna. No, tampoco. Dios nos dio vida, pero hay una condición, es continuar viviendo para Dios, es continuar viviendo en santidad, es continuar viviendo consagrando nuestras vidas y dándole gracias a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es recíproco. Somos salvos por gracia, claro, pero precisamente por amor a esa gracia que Dios derramó en nuestras vidas es que nosotros también debemos consagrar nuestra vida, y por ese mismo amor que Dios derramó en nuestros corazones que debemos amarlo de la misma manera y darle gracias porque hemos sido salvos de la ira venidera de nuestro Señor. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, lo único que tú y yo merecíamos era morir. Sabemos que muerte es separación, o sea, estar separados de Dios. ¿Qué nos esperaba después de morir?
irnos a un infierno, porque dice que está constituido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados y nunca hubiésemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿cuál sería la paga de nuestro pecado? Muerte eterna, separación eterna. Pero dice más la dádiva, o sea, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que ni tú ni yo somos buenos, nadie es bueno. No hay bueno uno, dice la palabra de Dios, no hay justo uno sin Él. Pero gracias a Él es que tenemos vida y vida eterna. Ese es el poder de su gracia. Por eso quiero que tú y yo le demos gracias al Señor, porque sé que si tú has aceptado a Cristo Jesús, estamos justificados por Él, gracias a Él. Ese es el poder de la gracia, que estábamos muertos y hoy tenemos vida. Y tenemos que entender la importancia de tener vida, porque a veces no entendemos todo lo hermoso que Dios ha hecho en nosotros. Así que te invito para que oremos. Padre de gloria, te damos gracias por esta mañana. Gracias por darnos la bendición, Padre, de haber podido aceptar a tu Hijo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias porque creemos con nuestro corazón que murió en la cruz por nosotros. Gracias porque tú lo hiciste sencillo para nosotros. Realmente la paga de nuestro pecado era realmente morir y tener una separación eterna. Pero tu amor es grande, Dios. Tu amor es inmenso y dice que tú eres rico en misericordia. Y con el gran amor que nos amaste, Dios, es que enviaste a tu Hijo para morir por nosotros y darnos vida eterna. Gracias porque es un regalo para todos. Gracias porque el castigo que Cristo Jesús murió en la cruz no lo merecía, Dios. Y tú, que eres justo, Padre eterno, tú eres justo porque es uno de tus atributos, eres un Dios justo, debías castigar el pecado. Debías castigarlo porque el pecado no podía quedar así. Pero no tomaste mi vida, Dios, sino tomaste la de tu Hijo, Cristo Jesús, porque sabías que nosotros nunca lo haríamos. Sabías que nosotros iríamos derecho al infierno porque éramos incapaces de cumplir con tus mandamientos y cumplir con ese gran amor y aceptarte, Señor. Todo el castigo del pecado que la humanidad y yo merecíamos, lo soltaste sobre Cristo Jesús, y Él se hizo pecado, no pecador, sino pecado por nosotros. Por eso gracias y perdónanos, ayúdanos a vivir íntegramente en santidad, ayúdanos a consagrar nuestras vidas y ayúdanos a vivir de la mejor manera, aún más en estos tiempos cuando tu venida no tarda, Dios, cuando estamos viendo tiempos difíciles y cuando vemos, Dios, que realmente todo lo que tú has dicho se está cumpliendo. Y sabemos, Papá lindo, que tú estás con nosotros, que nos guardas, no solo nos diste salvación, porque el poder de tu gracia es guardarnos hasta el día que tú vengas. Gracias, Padre bendito, por tanta bendición, gracias por tu amor y gracias por hoy permitirnos levantarnos a orar, a bendecirte, a exaltarte y a darte gracias por tan bueno que eres con nosotros. Te amamos y te bendecimos, Papá lindo, y dejamos esta mañana orando y creyendo en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones para todos.